Bueno, continuamos con nuestro libro de Asesinato en el campo de golf de Agatha Christie. Vamos a iniciar lo que es el capítulo número 15, que es una fotografía. Las palabras del doctor fueron tan sorprendentes que todos quedamos momentáneamente desconcertados. Aquí teníamos a un hombre apuñalado con una daga, que sabíamos que había sido robada solo 24 horas antes, y sin embargo el doctor Durance afirmaba positivamente que había estado muerto al menos 48 horas. Todo el asunto era fantástico en el más alto grado. Todavía nos estábamos recuperando la sorpresa del anuncio del doctor cuando me entregaron un telegrama. Lo habían enviado desde el hotel a la villa. Lo abrí. Era de Poirot y anunciaba su regreso en el tren que llegaba a Merlinville a las 12:28. Miré mi reloj y vi que tenía justo el tiempo suficiente para llegar cómodamente a la estación y encontrarme con él ahí. Sentí que era de suma importancia que supiera de inmediato los nuevos y sorprendentes desarrollos en el caso. Evidentemente, reflexioné, Poirot no había tenido dificultades para encontrar lo que quería en París. La rapidez de su regreso lo demostraba. Muy pocas horas habían sido suficientes. Me pregunté cómo tomaría las emocionantes noticias que tenía que impartir. El tren llegó con algunos minutos de retraso y paseé sin rumbo por el andén, hasta que se me ocurrió que podría pasar el tiempo haciendo algunas preguntas sobre quién había salido de Merlinville, el último tren, la noche de la tragedia. Me acerqué al jefe de estación, un hombre de aspecto inteligente, y no tuve mucha dificultad para persuadirlo de entrar en el tema. Era una desgracia para la policía, afirmó con vehemencia, que se permitiera que tales bandidos o asesinos anduvieran impunes. Insinué que existía alguna posibilidad de que hubieran salido en el tren de medianoche, pero él negó rotundamente la idea. Habría notado a 2 extranjeros. Estaba seguro de ello. Solo unas 20 personas habían salido en ese tren y no podría haber dejado de observarlas. No sé qué me pasó, no sé qué me puso la idea en la cabeza. Posiblemente fue la profunda ansiedad en el tono de Martin d'Abreuil, pero pregunté de repente, el joven Monsieur Renault no salió en ese tren, ¿verdad? Ah, no, Monsieur, llegar y partir de nuevo en media hora no sería divertido, no. Miré al hombre, el significado de sus palabras casi escapándose de mí. Entonces lo entendí. Quiere decir, dije con el corazón latiendo un poco más rápido, que Monsieur Jean Renault llegó a Merlinville esa noche. Pero sí, Monsieur, el último tren que llegó en la otra elección, el de las 11:40. Mi mente daba vueltas. Esa entonces era la razón de la ansiedad de Martin. Jean Renault había estado en Merlinville la noche del crimen, pero ¿por qué no lo había dicho? ¿Por qué, por el contrario, nos había hecho creer que se había quedado en Cherbourg? Recordando su rostro franco y juvenil, me costaba creer que tuviera alguna conexión con el crimen. Sin embargo, ¿por qué este silencio suyo sobre un asunto tan vital? Una cosa era cierta, Martin lo había sabido todo el tiempo. De ahí su ansiedad y su pregunta ansiosa a Poirot sobre si alguien era sospechoso. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por la llegada del tren y al siguiente momento estaba saludando a Poirot. El pequeño hombre estaba radiante, sonreía y vociferaba, y olvidando mi renuencia inglesa, me abrazó cálidamente el andén.
Mocher a mí, he tenido éxito, un éxito maravilloso. De verdad, me alegro oírlo. ¿Has oído las últimas noticias aquí? ¿Cómo iba a oír algo? Ha habido algunos avances, El valiente Giraud ha hecho un arresto, o quizás incluso varios. Pero lo haré quedar como un tonto, a ese. Pero, ¿a dónde me llevas, amigo mío? No vamos al hotel. Es necesario que atienda a mis bigotes. Están deplorablemente caídos por el calor del viaje. Además, sin duda, hay polvo en mi abrigo y debo reajustar mi corbata. Corté sus protestas. Querido Poirot, no importa todo eso. Debemos ir a la villa de inmediato. Ha habido otro asesinato. Nunca he visto a un hombre tan desconcertado. Su mandíbula cayó. Toda la arrogancia desapareció de su actitud. Me miró boquiabierto. Nunca he visto a un hombre tan desconcertado. Su mandíbula cayó. Toda la arrogancia desapareció de su actitud. Me miró boquiabierto. ¿Qué dices? ¿Otro asesinato? Entonces estoy completamente equivocado. He fallado. Giraud puede burlarse de mí. Tendrá razón. No lo esperabas entonces. Yo, en absoluto. Demuele mi teoría. Arruina todo. No. Se detuvo en seco golpeándose el pecho. Es imposible. No puedo estar equivocado. Los hechos tomados metódicamente y en su orden correcto solo admiten una explicación. Debo tener razón. Tengo razón. Pero entonces me interrumpió. Espera, amigo mío. Debo tener razón. Por lo tanto, este nuevo asesinato es imposible, a menos que, espera, te lo ruego, no digas nada. Guardó silencio por un momento o dos. Luego, recuperando su tono normal, dijo con voz tranquila y segura: la víctima es un hombre de mediana edad. Su cuerpo fue encontrado en el cobertizo cerrado cerca de la escena del crimen y había estado muerto al menos 48 horas, y es muy probable que haya sido apuñalado de manera similar al señor Renault, aunque no necesariamente por la espalda. Ahora me tocaba a mí quedarme boquiabierto, y así lo hice. En todo mi conocimiento de Poirot, nunca había hecho algo tan asombroso como esto, y casi inevitablemente una duda cruzó por mi mente. Poirot, exclamé, ¿me estás tomando el pelo? ¿Ya has oído todo al respecto? Volvió su mirada seria hacia mí con reproche. ¿Haría yo algo así? Te aseguro que no he oído nada. No observaste el impacto que tu noticia tuvo en mí, pero ¿cómo diablos pudiste saber todo eso? Entonces estaba en lo correcto, pero lo sabía. Las pequeñas células grises, amigo mío, las pequeñas células grises. Me lo dijeron. Así y de ninguna otra manera podría haber habido una segunda muerte. Ahora cuéntame todo. Si giramos a la izquierda aquí, podemos tomar un atajo a través del campo de golf que nos llevará a la parte trasera de la Villa Genevieve, mucho más rápido. Mientras caminábamos por el camino que había indicado, le conté todo lo que sabía. Poirot escuchó con atención. La daga estaba en la herida, dices. Eso es curioso. ¿Estás seguro de que era la misma? Absolutamente seguro. Eso es lo que lo hace tan imposible. Nada es imposible. Puede haber habido dos dagas. Levanté las cejas. Seguramente eso es
altamente improbable. Sería una coincidencia extraordinaria. Hablas como siempre sin reflexionar, Hastings. En algunos casos, dos almas idénticas serían muy improbables, pero no aquí. Esta arma en particular era un recuerdo de guerra que se hizo por encargo de Jacques Renault. En realidad es muy improbable, si lo piensas, que solo haya hecho una. Es muy probable que tuviera otra para su propio uso, pero nadie ha mencionado tal cosa, objeté. Un toque de profesor se coló en el tono de Poirot. Amigo mío, al trabajar en un caso no se tiene en cuenta solo las cosas que se mencionan. No hay razón para mencionar muchas cosas que pueden ser importantes. Igualmente, a menudo hay una excelente razón para no mencionarlas. Puedes elegir entre los dos motivos. Guardé silencio, impresionado a mi pesar. Unos minutos más nos llevaron al famoso cobertizo. Encontramos a todos nuestros amigos ahí y después de un intercambio de cortesías, Poirot comenzó su tarea. Habiendo visto a Giraud trabajar, está muy interesado. Poirot solo echó un vistazo superficial a los alrededores. Lo único que examinó fue el abrigo y los pantalones raídos junto a la puerta. Una sonrisa despectiva apareció en los labios de Giraud, y como si lo notara, Poirot arrojó el bulto de nuevo. ¿Ropa vieja del jardinero?, preguntó. Exactamente, dijo Giraud. Poirot se arrodilló junto al cuerpo. Sus dedos eran rápidos pero metódicos. Examinó la textura de la ropa y se aseguró de que no hubiera marcas en ella. Los zapatos los sometió a un cuidado especial, al igual que las uñas sucias y rotas. Mientras examinaba estas últimas, lanzó una pregunta rápida a Giraud. ¿Las vistes? Sí, las vi, respondió el otro. Su rostro permaneció inescrutable. De repente, Poirot se tensó. Doctor Durand. Sí, el doctor se acercó. Hay espuma en los labios. ¿La observó? Debo admitir que no la noté, pero ¿la observa ahora? Oh, ciertamente. Poirot lanzó otra pregunta a Giraud. Sin duda la notó, ¿verdad? El otro no respondió. Poirot continuó. La daga había sido retirada de la herida, reposada en un frasco de vidrio junto al cuerpo. Poirot la examinó, luego estudió la herida de cerca. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban emocionados y brillaban con la luz verde que conocía también. Es una herida extraña, esta. No ha sangrado. No hay manchas en la ropa. La hoja de la daga está ligeramente descolorida. Eso es todo. ¿Qué piensa, Monsieur le Doctor? Solo puedo decir que es muy anormal. No es anormal en absoluto. Es muy simple. El hombre fue apuñalado después de estar muerto. Y calmando el clamor de voces que surgió con un gesto de su mano, Poirot volteó hacia Giraud y añadió: M. Giraud, ¿está de acuerdo conmigo? No es así, Monsieur. Cualquiera que fuera la verdadera creencia de Giraud, aceptó la posición sin mutarse. Con calma y casi con desdén respondió: ciertamente, estoy de acuerdo. El murmullo de sorpresas e interés estalló de nuevo. «¿Pero qué idea?», exclamó H. Haptet. «Apuñalar a un hombre después de muerto. Barbárico, inaudito, quizás algún odio insacible». «No», dijo Poirot. «Me inclino a pensar que se hizo con sangre fría para crear una impresión». «¿Qué impresión?». «La impresión que casi crió», respondió Poirot de manera oracular. M. Bex había estado presente. Entonces, ¿cómo murió el hombre? No lo mataron. Murió. Murió, si no me equivoco mucho, de un ataque epiléptico. Esta afirmación de Poirot volvió a causar
considerables excitación. El doctor Durán se arrodilló de nuevo y realizó un examen exhaustivo. Finalmente se puso de pie. Monsieur Poirot me inclino a creer que tiene razón en su afirmación. Me equivoqué al principio. El hecho incontrovertible es que el hombre había sido apuñalado, distrajo mi atención de cualquier otra indicación. Poirot fue el héroe del momento. El juez instructor fue profuso en cumplidos. Poirot respondió con gracia y luego se excusó con el pretexto de que ni él ni yo habíamos almorzado todavía y que deseaba reparar los estragos del viaje. Cuando estábamos a punto de salir del cobertizo, Giraud se acercó a nosotros. Una cosa más, Monsieur Poirot, dijo con su voz suave y burlona. Encontramos esto enrollado alrededor del mango de la daga, un caballo de mujer. Ah, dijo Poirot, un cabello de mujer. ¿De qué mujer? Me pregunto. Yo también me lo pregunto, dijo Giraud. Luego, con una inclinación, nos dejó. Era insistente. El buen Giraud, dijo Poirot pensativamente, mientras caminamos hacia el hotel. Me pregunto en qué dirección espera engañarme. Un cabello de mujer. Almorzamos abundantemente, pero encontré a Poirot algo distraído y desatento. Luego subimos a nuestra sala de estar y ahí le rogué que me contara algo de su misterioso viaje a París. Con gusto, amigo mío. Fui a París a encontrar esto. Sacó de su bolsillo un pequeño recorte periódico descolorido. Era la reproducción de una fotografía de una mujer. Me lo entregó. Lancé una exclamación. ¿La reconoces, amigo mío? Asentí, aunque la foto obviamente databa de muchos años atrás y el cabello estaba peinado de manera diferente. El parecido era inconfundible. Madame d'Abreuil, exclamé. Poirot negó con la cabeza y sonrió. No del todo correcto, amigo mío. Ella no se llamaba así en esos días. Esa es una foto de la notoria Madame Beroldy. Madame Beroldy. En un instante todo volvió a mí. El juicio por asesinato que había despertado tanto interés en todo el mundo. El caso Beroldy. Capítulo 16. El caso Beroldy. Alrededor de 20 años atrás del comienzo de la presente historia, el señor Arnoldo Beroldy, natural de Lyon, llegó a París acompañado de su bella esposa y su pequeña hija, una mera criatura. El señor Beroldy era socio menor en una firma de comerciantes de vinos, un hombre robusto y de mediana edad, aficionado a los placeres de la vida, devoto de su encantadora esposa y en general un hombre común y corriente. La firma en la que el señor Beroldy era socio era pequeña y aunque le iba bien, no proporcionaba un ingreso considerable al socio menor. Los Beroldy vivían en un pequeño apartamento y llevaban una vida muy modesta al principio. Sin embargo, aunque el señor Beroldy pudiera ser un hombre ordinario, su esposa estaba abundantemente dorada por el pincel del romance. Joven, atractiva y dotada de un singular encanto en su manera de ser, la señora Beroldy causó inmediatamente sensación en el vecindario, especialmente cuando comenzó a susurrarse que un interesante misterio rodeaba su nacimiento. Se rumoreaba que era la hija ilegítima de un gran duque ruso. Otros afirmaban que se trataba de un archiduque austriaco y que la unión había sido legal, aunque morganática. Pero todas las historias coincidían en un punto. Jean Beroldy
era el centro de un intrigante misterio. Entre los amigos y conocidos de los Beroldi se encontraba un joven abogado, Georg Corneau. Pronto fue evidente que la fascinante Jeanne había cautivado por completo su corazón. La señora Beroldi lo alentaba de manera discreta, pero siempre cuidando de afirmar su total devoción hacia su esposo de mediana edad. Sin embargo, muchas personas malintencionadas no dudaron en declarar que el joven Corneau era su amante, y no el único. Cuando los Beroldi llevaban unos 3 meses en París, otro personaje apareció en escena. Se trataba del señor Hiram P. Trapp, natural de los Estados Unidos y extremadamente rico. Presentado a la encantadora y misteriosa señora Beroldi, cayó profundamente víctima de sus fascinaciones. Su admiración era evidente, aunque estrictamente respetuosa. Fue por esta época que la señora Beroldi se volvió más franca en sus confidencias. A varios amigos les confesó estar muy preocupada por su esposo. Explicó que él se había visto involucrado en varios asuntos de índole político y también hizo referencia a unos importantes documentos que le habían sido confiados para su custodia y que concernían a un secreto de gran importancia para Europa. Esos documentos le habían sido entregados para despistar a sus perseguidores, pero la señora Beroldi estaba nerviosa, ya que había reconocido a varios miembros importantes del círculo revolucionario en París. El 28 de noviembre llegó el golpe. La mujer, que acudía diariamente a limpiar y cocinar para los Beroldi, se sorprendió al encontrar la puerta del apartamento abierta de par en par. Al escuchar débiles gemidos provenientes del dormitorio, entró. Un terrible espectáculo se presentó a sus ojos. La señora Beroldi yacía en el suelo, atada de pies y manos, emitiendo débiles quejidos, habiendo logrado liberar su boca de una mordaza. En la cama estaba el señor Beroldi, tendido en un charco de sangre, con un cuchillo clavado en su corazón. La historia de la señora Beroldi era clara. Había sido despertada bruscamente de su sueño por 2 hombres enmascarados que se inclinaban sobre ella. Habiendo sofocado sus gritos, la habían atado y amordazado. Luego le exigieron al señor Beroldi el famoso secreto. Pero el intrépido comerciante de vinos se negó rotundamente a acceder a su petición. Enfurecido por su negativa, uno de los hombres lo apuñaló sin vacilar en el corazón. Con las llaves del difunto abrieron la caja fuerte en un rincón y se llevaron consigo una gran cantidad de documentos. Ambos hombres tenían barbas espesas y llevaban máscaras, pero la señora Beroldi declaró con firmeza que eran rusos. El caso causó una inmensa conmoción. El tiempo pasó y los misteriosos hombres barbados nunca fueron encontrados. Y entonces, justo cuando el interés público comenzaba a decaer, ocurrió un desarrollo sorprendente. La señora Beroldi fue arrestada y acusada del asesinato de su esposo. El juicio, cuando llegó, despertó un interés generalizado. La juventud y belleza de la acusada, junto con su misteriosa historia, fueron suficientes para convertirlo en un caso célebre. Se demostró, más allá de toda duda, que los padres de Jeanne Beroldi
Eran una pareja respetable y prosaica, comerciantes de frutas que vivían en las afueras de Layo. El gran duque ruso, las intrigas de la corte y los planes políticos, todas las historias que circulaban, se remontaban a la propia señora Beroldí. Sin piedad, toda la historia de su vida fue expuesta. El motivo del asesinato se encontró en el señor Hiram P. Trapp. El señor Trapp hizo lo posible por ayudarla, pero sometido a un interrogatorio implacable y ágil, se vio obligado a admitir que amaba a la señora Beroldí y que, de haber estado libre, le habría pedido que fuera su esposa. El hecho de que admitieran las relaciones entre ellos como platónicas fortaleció el caso en contra de la acusada. Impedida de convertirse en su amante debido a la naturaleza honorable del hombre, Jean Beroldí había concebido el monstruoso proyecto de deshacerse de su anciano y poco distinguido esposo para convertirse en la esposa del rico americano. A lo largo del juicio, la señora Beroldí enfrentó a sus acusadores con total sangre fría y aplomo. Su historia nunca varió. Continuó declarando con vehemencia que era de nacimiento real y que había sido sustituida por la hija del comerciante de frutas a una edad temprana. Aunque esas afirmaciones eran absurdas y completamente infundadas, un gran número de personas creyó implícitamente en su veracidad. Pero la acusación fue implacable. Denunció a los rusos, enmascarados, como un mito y afirmó que el crimen había sido cometido por la señora Beroldí y su amante. George Caneau se emitió una orden de arresto contra este último, pero él sabiamente había desaparecido. Las pruebas mostraron que las ataduras que sujetaban a la señora Beroldí estaban tan flojas que ella misma podría haberse liberado con facilidad. Y entonces, hacia el final del juicio, una carta enviada desde París llegó al fiscal público. Era de George Caneau y, sin revelar su paradero, contenía una confesión completa del crimen. Declaró que efectivamente había asestado el golpe fatal bajo la instigación de la señora Beroldí. El crimen había sido planeado entre ambos. Creyendo que su esposo la maltrataba y enloquecido por su propia pasión hacia ella, una pasión que creía correspondida, había planeado el crimen y atestado el golpe fatal que liberaría a la mujer que amaba de un odioso yugo. Ahora, por primera vez, se enteraba de la existencia del señor Hiram P. Trapp y comprendía que la mujer a la que amaba lo había traicionado. No por él deseaba ser libre, sino para casarse con el rico americano. Lo había utilizado como un títere y ahora, en su celoso furor, se volvía contra ella y la denunciaba, declarando que en todo momento había actuado bajo su instigación. Fue entonces que la señora Beroldí demostró ser la mujer extraordinaria que sin duda era. Sin vacilar, abandonó su defensa anterior y admitió que los rusos eran una pura invención suya. El verdadero asesino era George Caneau. Enloquecido por la pasión, había cometido el crimen, jurando que si ella no guardaba silencio, tomaría una terrible venganza contra ella.
Aterrorizada por sus amenazas, ella había accedido, temiendo también que, si decía la verdad, podría ser acusada de cómplice en el crimen. Pero se había negado rotundamente a tener algo más que ver con el asesino de su esposo. Y fue en venganza por esta actitud suya que él había escrito la carta acusándola. Juró solemnemente que no había tenido nada que ver con la planificación del crimen, que había despertado aquella noche memorable para encontrar a George Cornell de pie sobre ella, con el cuchillo ensangrentado en la mano. Fue un asunto de vida o muerte. La historia de la señora Beroldí era difícil de creer, pero su discurso ante el jurado fue una obra maestra. Con lágrimas corriendo por su rostro, habló de su hija, de su honor como mujer, de su deseo de mantener su reputación intacta por el bien de su hija. Admitió que, habiendo sido George Cornell su amante, quizás podría ser considerado moralmente responsable del crimen, pero ante Dios nada más. Sabía que había cometido una grave falta al no denunciar a Cornell ante la ley, pero declaró con voz quebrada que eso era algo que ninguna mujer podría haber hecho. Lo había amado. Podría ser su mano la que lo enviara a la guillotina. Había sido culpable de muchas cosas, pero era inocente del terrible crimen que se le imputaba. Sin embargo, su elocución y personalidad ganaron al final. La señora Beroldí, en medio de una escena de una emoción sin precedente, fue absuelta. A pesar de los mayores esfuerzos de la policía, George Cornell nunca fue encontrado. En cuanto a la señora Beroldí, no se supo más de ella. Tomando a su hija consigo, abandonó París para comenzar una nueva vida. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo número 16. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.